Muy bien. Entonces, como comentamos, vamos a utilizar esta herramienta para implementar el método de mínimos cuadrados en un caso de estudio de un sistema que se encuentra en equilibrio químico para determinar cómo se comporta la temperatura con respecto a la constante de equilibrio. Entonces, bueno, para poder ingresar a esta herramienta pueden ingresar aquí a colab.research.google.com. Esta es una herramienta, como comentamos, para programar en el lenguaje de programación Python. Es un lenguaje de alto nivel que se utiliza en diferentes aplicaciones en ingeniería. Si ingresan a esa página, les va a mostrar esta carátula. Y para poder comenzar a programar, pueden hacer archivo, nuevo cuaderno. Bueno, ya hemos utilizado esta herramienta previamente. Aquí yo le puedo cambiar el título. Y como comentamos, tenemos dos tipos de celda. Aquí yo puedo insertar una celda de código, aquí una celda de texto. Existen esas dos. Puedo borrarlas con clic derecho, eliminar, por ejemplo. Y bueno, aquí yo puedo colocar el título del caso de estudio. Este formato se llama cuaderno porque yo puedo escribir notas y además hacer operaciones por medio de la línea de comandos. Entonces, por ejemplo, aquí para escribir un título, escribo un gato para un título principal, 2, símbolo de gato para un subtítulo, etc. Por ejemplo, bueno, aquí podría escribir ecuación de Van Hoff. Sería el título. Y un subtítulo, por ejemplo, sea la ecuación tal. Con un subtítulo. O puedo escribir aquí texto normal, por ejemplo. Si no le pongo gato, lo representa como un texto normal. Esto es simplemente para darle jerarquía. Una de las principales características al ser una libreta de notas, yo puedo escribir ecuaciones utilizando doble símbolo de pesos para enmarcar la ecuación. Esto se llama LaTeX, el lenguaje para poder escribir la ecuación, si ya lo han utilizado previamente. Es sencillo, yo puedo escribir aquí ecuaciones, por ejemplo, y igual a x cuadrado, donde la exponenciación se coloca con un circunflejo. Acá a la derecha me dice cómo se vería. Voy a escribir la ecuación de Van Hoff, logaritmo natural de k, igual, sería menos delta h dividido entre r, es esta ecuación, por 1 entre t. Para escribir fracciones en el código LaTeX, se escribe una barra invertida y se escribe frac. Lo que va en el numerador se encierra entre llaves, lo que va en el denominador también se encierra entre llaves. Para escribir letras griegas, puedo colocar barra invertida, y aquí me la sugiere. Quiero escribir delta, delta mayúscula. Delta con D mayúscula. Aquí me sugiere que es este símbolo griego. Puedo hacer un delta aquí con énfasis, por ejemplo, etc. Si lo coloco minúscula, escribe letra minúscula. Por ejemplo, ese delta por H. Aquí me falta un signo negativo para la ecuación. Y le voy a colocar un 0 para denotar que es estándar. Delta entre R. Y me daría esta ecuación. Igual yo puedo escribir otra ecuación porque quiero separar el 1 entre t. Le pongo 1 entre t. Entonces, delta h entre rt representa la funcionalidad del logaritmo natural contra k. Y así sucesivamente. Yo puedo ir aquí trabajando con la ecuación.
y además ir tomando notas. Vamos a implementar el método de mínimos cuadrados para resolver el caso de estudio que habíamos planteado, que es este. Una reacción química, comentamos, se midieron estos datos de la constante de equilibrio a diferente temperatura. Tengo T en Kelvin contra constante de equilibrio químico. Hay que determinar los parámetros de la ecuación de Van Hoff, que mejor se ajustan a los datos, el valor de la entalpía de reacción estándar, la constante de equilibrio de reacción a 1200 Kelvin. Entonces, bueno, lo más sencillo es ajustar estos datos utilizando el método de mínimos cuadrados, como habíamos comentado, linealizando la ecuación. Si graficamos 1 entre t contra el logaritmo natural de k, la pendiente de esta recta es negativa y numéricamente sería igual a menos el cambio de entalpía estándar de la reacción entre la constante universal de los gases. Entonces, para el método de mínimos cuadrados vamos a implementar estas ecuaciones que consisten en encontrar la pendiente y el intercepto de una línea recta que mejor se ajusta a estos datos. Si estos datos que representé aquí con puntos representa la dispersión de los datos experimentales, la línea recta representa la ecuación ajustada a partir de los datos. La utilidad de este modelo es que si yo tengo datos experimentales, puedo encontrar una ecuación que me permita describir el comportamiento total de la constante de equilibrio a varias temperaturas para esta misma reacción. Entonces, bueno, así lo fui creando. Les voy a mostrar dónde ya implementé el método. Y le voy a decir abrir. Y el mío es este. Bueno, para ahorrar tiempo les muestro el código que tengo aquí. Y le llamé ecuación de Van Hoff. Este cuaderno se los puedo compartir también. Y bueno, representa el ajuste de datos a la ecuación de Van Hoff. Y vamos a comparar esta ecuación de arriba con la ecuación general de la línea recta, ajustando una serie de datos de constante de equilibrio contra temperatura a un modelo predictivo. Aquí yo copié el enunciado del problema. Para una reacción química medimos los siguientes datos: determinar la ecuación, determinar entalpía de reacción estándar, determinar la constante de equilibrio químico a 1200 Kelvin. Entonces, bueno, estos son los datos. Y vamos a comenzar a escribir el código. Inicialmente este cuaderno de notebook en Colab se puede conectar a computadoras remotas, trabaja desde la nube y me permite ejecutar código Python en computadoras relativamente potentes, sin necesidad de instalar nada. Bueno, para esto vamos a utilizar listas. Estas celdas de arriba son texto. Estas ya son de código. Aquí yo puedo ejecutar el código que tenga ahí. Esta está vacía. Le voy a dar clic derecho a eliminar. Para implementar el método voy a utilizar las llamadas listas de Python. Una lista es un arreglo de números. Por ejemplo, aquí yo definí en una variable lista este conjunto de números. Bueno, se divide entre corchetes, 0, 156, 20, etc. Y cada elemento de la lista se separa por comas. Si yo ejecuto esto, le puedo decir lista para que me muestre los valores de esta lista. Entonces así funciona. Una de las bondades de las listas en Python es que yo las puedo indexar. Indexar significa que cada elemento de estos tiene un índice, un valor numérico utilizando una notación que enumera los números partiendo del 0, 0, 1, 2, 3, para yo poderme referir a ellos. Si yo le digo, por ejemplo, aísla el elemento 0, luego así, de la lista, aísla el elemento con índice 0. Entonces ejecuto y es 0.
Si le digo de la lista, aísla el elemento con índice 1, me dice que es 156, y así sucesivamente. Hay varias funciones o métodos que se utilizan para trabajar con listas. Uno de ellos es, por ejemplo, el método length, que se escribe len. Y me dice, aquí lo describe, me dice la longitud de la lista, cuántos elementos tiene. Aquí está. Devuelve el número de elementos en un contenedor. Entonces, bueno, esta lista tiene 9 elementos. Otro método sencillo que voy a usar es el método append, que anexa un elemento al final de la lista. Aquí me dice, anexa un objeto al final de la lista. Una lista puede tener números, puede tener cadenas de caracteres, puede tener texto, puede tener cualquier cosa. Aquí, para que lo puedan identificar, voy a agregar al final de la lista llamada lista esta palabra final. Entonces lo ejecuto, ya lo almacenó. Yo puedo agregar otra celda de código aquí y decirle que me muestre la lista. Entonces aquí está mi lista original con la palabra final que yo anexé al final del elemento. Y esto lo puedo ejecutar varias veces. Por ejemplo, puedo agregar otra vez otro elemento y aquí me aparece. Esto lo vamos a usar para implementar el método de mínimos cuadrados. Entonces, así funcionan las listas. Y el primer paso sería ingresar los datos del sistema. Yo voy a ingresar dos listas, T como temperatura, K lo voy a ingresar como constante de equilibrio. Son los valores de la tabla que muestra aquí el problema. 800.00103 a 900 Kelvin, la constante es 0.0234 y así sucesivamente. Entonces aquí está. Son los elementos de esta tabla expresados como una lista. Bueno, eso los voy a almacenar. Cuando yo ejecuto, se almacenan esos elementos de la lista en T. Si yo paso el cursor sobre T, me sale un mensaje con los elementos. Dice, tiene 4 elementos, la lista se llama T, y estos son los elementos. Igual, si yo paso el cursor sobre K, tiene estos 4 elementos. Primero hay que ejecutarlo para que lo almacene. Entonces, usando esos elementos, vamos a ejecutar el método de mínimos cuadrados. Hay varias formas. Vamos a hacerlo primero el método riguroso, programado. Y luego lo vamos a hacer como, bueno, utilizando una herramienta directamente de Python, que es una librería que ya tiene el método implementado. Entonces, este es el método. La idea sería utilizar esta ecuación para calcular la pendiente, esta para calcular el intercepto, y estas dos para el promedio de X y el promedio de Y. Entonces, esta ecuación se amplía o se expande de esta manera. Como aquí son 4 elementos, es la sumatoria de 4 elementos. Esta ecuación yo la amplío como x1 por y1 menos y promedio, más x2 por y2 menos y promedio, y así sucesivamente hasta y igual a 4. Ese es el numerador de la pendiente. Entre el intercepto, x1 por x, perdón, entre este denominador, que es x1 por x1 menos x promedio, más x2 por x2 menos x promedio, y así sucesivamente. Entonces, la idea es implementar este método para poder determinar los coeficientes m, la pendiente, y b, el intercepto, que mejor se ajustan a los datos experimentales que yo tengo aquí.
encontrar la ecuación en términos de temperatura y resolverla para la temperatura de 1200 Kelvin que se pide en el problema. Entonces, bueno, vamos a resolverlo. También este cuaderno se los voy a compartir. Si están viendo este video grabado o cuando lo terminemos de resolver, les doy en el enlace para que lo puedan también modificar y les sirva como herramienta para otros casos de estudio. Para implementar entonces este método de mínimos cuadrados, voy a programar estas ecuaciones. Ya las describimos expandidas para 4 términos. Para esto voy a utilizar el ciclo for. Es una estructura de control en programación, como comentamos, que nos permite repetir una serie de instrucciones un número definido de veces. Aquí de inicio yo voy a utilizar la función append. Recuerden que una de las funciones de una lista llamada append me permite, por ejemplo, ir agregando otro dato. Si yo tengo una lista y utilizo el método append en la lista, aquí yo lo estoy ejecutando, agregada más bien, ya agregué 2 veces, y lo ejecuto, agregué estos dos, este y este. Entonces, cada vez que ejecuto el comando append, este método toma el elemento y lo coloca al final de la lista. Voy a utilizar eso y voy a utilizar la ventaja de que puedo definir listas vacías para poder programar esta ecuación. Bueno, de inicio, los valores de X y de Y no son directamente temperatura y K. Entonces, recordemos que linealizando la ecuación de Van Hoff, yo tengo que considerar que Y es logaritmo natural de K y que los valores de X es la inversa de la temperatura. Si yo grafico eso, inversa de la temperatura contra el logaritmo natural de K, ese parámetro sí tiene una tendencia recta. Entonces, lo primero es que término a término yo voy a obtener primero la inversa de la temperatura, luego el logaritmo natural de K. Para esto voy a utilizar un ciclo for. Existen otras librerías que podría usar, pero bueno, voy a utilizar ciclos for para irlos introduciendo también. Entonces, los valores de la ecuación de Van Hoff van a ser los siguientes. Voy a definir los valores de X y los valores de Y. X para mí va a ser un vector que guarde los valores de la inversa de la temperatura. En esta celda de código, todo lo que yo coloco con gato son comentarios. El sistema los ignora, son solamente como referencia para mí, para ustedes. Y Y va a ser logaritmo natural de K. Entonces, bueno, defino vacíos primero la X y la Y. Lo voy a correr para que vean. Y posteriormente voy a ir introduciendo los valores. Aquí le estoy diciendo esta es la sintaxis del ciclo for, para un iterador i en el rango de la longitud de t, que t tiene 4 elementos. Es decir, yo le digo para todos los valores de t que están aquí, estos, construye otra lista que cada elemento sea la inversa del primero, la inversa del segundo, la inversa del tercero. Entonces eso lo hago con un ciclo for. A la lista vacía X le voy a ir agregando la inversa de cada elemento. Es decir, primero comienza el ciclo con el primer elemento. Sigue el ciclo con el segundo elemento, luego con el tercer elemento y así sucesivamente. Entonces esto va a construir el vector X. Después voy a hacer exactamente lo mismo para Y, pero utilizando el logaritmo natural de K. Aquí un comentario: para poder utilizar una función
matemática como un logaritmo, un exponencial, senos, cosenos y otras funciones, necesito importar a mi cuaderno una librería que se llama Math. Esta es una librería o un módulo que me permite acceder a funciones matemáticas. Entonces voy a acceder a esta función, que es la función logaritmo. Esta es la función logaritmo natural. En Python se escribe log. Entonces, por ejemplo, yo le digo que para cada elemento en un rango igual a la longitud de k, es decir, a lo largo de estos 4 elementos, va a ir agregando al final de esta lista vacía el logaritmo natural de k. Entonces, bueno, lo vuelvo a ejecutar. Y eso va a construir esta lista y esta otra. Aquí yo tengo 1 entre 800, 1 entre 900, 1 entre 1000 y 1 entre 1100. Estos son mis valores de y. Y para y yo tengo logaritmo natural del primer valor de k, logaritmo natural del segundo, logaritmo natural del tercero, logaritmo natural del cuarto elemento. Eso es x contra y. Entonces, estos los generé porque son los valores de x que voy a sustituir en esta ecuación. Bueno, para continuar voy a calcular la pendiente y voy a calcular el intercepto. Para la pendiente m voy a implementar esta ecuación. Para esto la voy a separar en el numerador y el denominador, como lo habíamos hecho antes en un ejemplo con Excel. Primero calcularé el numerador, y luego el denominador de esta ecuación, que bueno, son estas ecuaciones expandidas. Y la división de numerador entre denominador le voy a llamar m. Entonces, eso lo tengo aquí. Para el método de mínimos cuadrados, antes de esto vamos a evaluar los valores promedio. Los valores promedio es el promedio de todos estos elementos, el promedio de y el promedio de x. Entonces, para esto, son estas ecuaciones, es la inversa del número de datos por la suma de todos los datos de x, ese es el promedio de x, y el promedio de y es la inversa del número de datos por la sumatoria de todos los datos. Entonces, para esto, yo lo voy a determinar aquí. X promedio es 1 entre la longitud de x, que debe ser 4. Esto es longitud, esto es x. Aquí vemos que tiene 4 elementos. Y bueno, voy a sumarlos todos. 1 entre longitud me da 1 entre 4 por la sumatoria de x. Y 1 entre la longitud de y me da también 4, 1 entre 4, por la sumatoria de todos los valores y. Bueno, entonces, aquí yo coloqué una impresión de datos para que muestre los datos. Lo ejecuto. Y para imprimir datos en este cuaderno, se utiliza el comando print. Para darle formato a la impresión, se utiliza primero una letra F y luego lo que yo requiero mostrar entre comillas. Y las variables se ponen entre llaves. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo el valor promedio de x es, y aquí va a sustituir el valor de la variable x promedio, que debe ser este valor. Aquí está. Hago lo mismo para y. Ya tengo el promedio de x, el promedio de y. Simplemente hay que calcular numerador y denominador. Entonces, aplico la misma metodología. Voy a definir el numerador de la ecuación y el denominador de la ecuación como vacíos. Este numerador y este denominador. Y al final de cada uno de estos vectores o listas, voy a ir añadiendo, mediante ciclos for, la operación. Aquí yo tengo para i,
en un rango de longitud X, es decir, para todos los valores de X, el numerador, que inicialmente está vacío, va a ir creando una lista con cada elemento. La lista va a tener estos valores, por ejemplo. En la primera iteración del ciclo for va a tener x1 por y1 menos y promedio. En la segunda iteración del numerador va a tener x2 por y2 menos y promedio, y así sucesivamente. Eso me generará una lista que va a contener como primer elemento esta suma, como segundo elemento este, tercer elemento y cuarto elemento. Al final yo los voy a sumar todos, me da un valor. Eso lo divido entre el denominador, que también va a tener 4 elementos, este y este. Entonces vamos a hacerlo. Aquí a cada iteración del ciclo for en el numerador, yo voy a ir agregando xi por y menos y promedio. Que bueno, es como lo indica la fórmula. Xi por y menos y promedio. Y en el denominador xi por xi menos x promedio. Que lo tengo aquí. Agrega xi por xi menos x promedio. Entonces, si yo ejecuto esto, me genera la lista del numerador que va a tener estos valores. Tiene 4 valores. Y el denominador también tiene 4 valores. Entonces, lo que me resta es calcular la pendiente, que sería la suma de todos los numeradores entre la suma de todos los denominadores. Yo lo calculé así. M es la suma de todos los numeradores que está aquí, todos estos. Entre la suma, utilizo aquí el método suma. Devuelve la suma desde un valor inicial de una serie de elementos iterables entre la suma del denominador. Entonces, bueno, si yo ejecuto, ya lo guardo. Le voy a decir print. Imprimo con formato para que me diga el valor de la pendiente, por ejemplo, es. Y aquí yo le pongo entre llaves para que sustituya el valor numérico. Entonces me da menos 22.820. Es el mismo valor que calculamos utilizando Excel. Y me falta el intercepto. Entonces acá abajo, otra celda de código. Voy a agregarla como cálculo del intercepto. Y le digo que B, de acuerdo al método, es y promedio menos la pendiente por x promedio. Y promedio, aquí me la sugiere, si yo presiono la tecla Tab, me lo autocompleta. Por x promedio. Bueno, ejecuto, ya almacenó el valor de B. Aquí me lo puede mostrar. Yo le puedo decir también, me dio 21.62. Le puedo también decir que lo imprima. Ahí voy a copiar la instrucción de arriba, la pego. El intercepto es, y aquí le digo, dame el valor de B. Y sería 21.623. Son los mismos valores, entonces de acuerdo al problema, eso sería el inciso A. Y igual a mx más b. Bueno, en este caso yo tengo que el logaritmo natural de k es menos delta h entre r, esa es la pendiente, por 1 entre t, más el intercepto que equivale al cambio de entropía entre r. Entonces la ecuación ajustada sería esta, aproximadamente. Logaritmo natural de k igual a menos 22.820.2 entre t, más 21.63. Y ese sería el valor.
Simplemente yo puedo hacer el cálculo. La ecuación ajustada ahí está. También lo podemos aquí mostrar. Puedo decir, sería el segundo inciso A. La ecuación ajustada a partir de los datos. Voy a dejar nada más la ecuación ajustada. Va a ser y, que es logaritmo natural de k, igual a una pendiente que es m por un intercepto, por una variable independiente más bien, que es 1 entre t, más un intercepto que es b. Aquí me va a sustituir los valores y me debe de dar la ecuación. Logaritmo natural de k igual a menos 22.820 por 1 entre t más 21. Ese es el inciso A. El inciso B me pide calcular entalpía de la reacción estándar. Pues vamos a calcularlo. Para esto primero vamos a realizar el cálculo. Ya estándar de reacción. Bueno, voy a necesitar el valor de R, que es 8.314 unidades de Joule por mol Kelvin. Este es el valor que se almacena numérico. Y yo aquí coloco como comentario las unidades para tenerlo como referencia. Bueno, después, de acuerdo a la ecuación, por ahí lo habíamos realizado, si yo sé que menos delta H entre R es igual a M, aquí de la ecuación, si menos delta H estándar de la reacción entre R es igual a la pendiente, entonces la pendiente va a ser menos delta H estándar de la reacción. Ok, no, voy a despejar delta H estándar. Delta H estándar de la reacción es igual a menos la pendiente multiplicada por la constante universal de los gases ideales. Entonces sería, lo voy a llamar de H, menos M por R. Y luego aquí le voy a colocar como impresión, imprime, el inciso B, en entalpía, reacción es, y directo sería menos M por R. Y aquí la voy a colocar entre corchetes. Y las unidades deben ser Joule por mol. Y nos dio 189.727, que eso es M por R. Sí coincidió con nuestro cálculo, aquí 189.727, que para esta reacción representa la entalpía que tiene la reacción a condiciones estándar de temperatura y presión. Bueno, aquí está el cálculo. No se pide, pero si quieren calcular la entropía, como comentaba su compañera, ds, el cambio de entropía equivale numéricamente, de acuerdo a esta ecuación, al intercepto por R.
Si delta S entre R es B, entonces delta S es B por R. Que lo voy a poner aquí, intercepto por R. Nada más. Y podríamos imprimirlo también. Y aquí no es necesario que yo le dé valor a R porque ya lo definí previamente. Las variables son globales en todo el cuaderno. Entropía estándar de reacción va a ser entonces menos, más bien nada más B por R. Las unidades de entropía son siempre Joule por mol Kelvin. Entonces esto sería B, que vale 21.63, por R, que vale 8.314. Y la entropía estándar de la reacción sería aproximadamente 180 joules por mol Kelvin. Usualmente el intercepto tiende a 0 por la naturaleza de la ecuación de Van Hoff. Esto prácticamente cruza en el origen, en y igual con 0. Entonces ese es el inciso B. Nada más para el inciso C. Bueno, se pide el valor de la constante de equilibrio a diferentes temperaturas, por ejemplo a 1200. Ese es el inciso C. Constante de equilibrio químico a 1200 Kelvin. Bueno, para esto podría directamente sustituir en la ecuación que yo tengo previamente. Esta es la ecuación que yo generé. Logaritmo natural de K igual a pendiente por X más intercepto. Entonces vamos a hacerlo así. K a 1200 Kelvin. Hay varias formas de hacerlo. La fácil y rudimentaria es nada más sustituir. Y le puedo decir, por ejemplo, bueno, aquí imprime el inciso C. Imprime con formato el inciso C. Y le voy a decir el valor de K a una temperatura de 1200 Kelvin es. Y aquí voy a colocar un valor numérico que sería el exponencial. Para esto lo llamo desde la librería matemática que ya importé arriba. Si escribo mat y le pongo un punto, aquí están todas las funciones matemáticas y trigonométricas que yo tengo disponibles. Una de ellas es de XP, exponencial. Y bueno, es el exponencial de M, tal como está, M por 1 entre T más B. Eso ya lo tengo yo guardado, entonces es M por 1 entre T. Le puedo poner M entre T. La T es de 1200. Y eso más B. Más el intercepto. Aquí, bueno, mi B vale 21 y mi M vale menos 22.820. Entonces esto me va a dar que K para 1200 es de 13.54. Y bueno, más o menos es el valor que nos dio aquí. E a la menos 22.820 entre T más 21.63. Ese sería el inciso C. Bueno, esa es la forma rigurosa de implementar el método. Pueden tomar las líneas de código para tenerlo. Les voy a mostrar también cómo pueden hacer el método de mínimos cuadrados, nada más para comprobar, utilizando otra librería que ya tiene la ecuación implementada. La forma directa para resolver el método de mínimos cuadrados va a ser la siguiente.
Voy a utilizar una librería que se llama SciPy. SciPy significa, bueno, Science Python. Tiene una serie de modelos implementados en estadística. Voy a mostrar. Este es el tutorial general. Se lo dejo también en este cuaderno para que lo puedan consultar. Y bueno, básicamente es muy sencillo. Simplemente tengo que importar esta herramienta de SciPy, de las funciones estadísticas, stats. Importa el método linear regression o regresión lineal. Le doy los valores de X y le doy los valores de Y. Eso es todo. La ventaja es que nos da más datos que nos da Excel. Nos da slope, significa pendiente. Nos da el intercepto también. Nos da el valor de R, que si recuerdan nos dice si fue una buena regresión o no. Si R tiende a +1, fue una muy buena regresión. Si tiende a 0.9, 0.99, se puede considerar bueno. También puede tender a -1. El valor R puede ser negativo si la pendiente es negativa. A nosotros nos va a dar negativo. Y este es el valor P, es decir, el grado de confianza con el cual nos provee los resultados, el P-valor, y nos da desviación estándar. Bueno, a grandes rasgos lo podemos hacer en un comando, una línea, que sería este. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Bueno, inicialmente esto lo voy a poner en el comentario. Primero hay que importar la librería. Y para esto le voy a decir importa del SciPy, funciones estadísticas, importa regresión lineal. Bueno, lo ejecuto y ya lo debí de haber importado. Ok, me equivoqué tal vez en el nombre de la librería. Es SciPy Stats. Vamos a hacerlo así. Quiero ver si tiene acceso a la librería SciPy. Sí tiene acceso, entonces el error no es que no lo tenga disponible. Le voy a decir que de la librería SciPy Stats importa el método regresión lineal. Si lo hizo, entonces sí lo vamos a poder hacer. Y básicamente este método incluye 5 resultados. Lo voy a traducir para que se entienda mejor. Slope es pendiente. Estas son variables. Intercepto. Valor R lo dejo igual. Le voy a dar p-valor. Y desviación estándar. Le voy a decir desviación estándar. Entonces, aquí los parámetros de regresión lineal son estos. Le doy el vector X y el vector Y. Mi vector X yo ya lo tengo almacenado. Es 1 entre t. Y el vector Y lo tengo también almacenado como logaritmo natural de k. Bueno, entonces ya lo ejecuté y ya debió de haber almacenado estos valores. Una forma es darle aquí encima con el cursor. La pendiente da también menos 22.820. Intercepto 21. Valor R menos 0.99 es un ajuste muy bueno. Valor P, 6.28 por 10 a la menos 5, es muy bajo, eso también es bueno. Y la desviación estándar es 180. Entonces, bueno, ese es el cuadrado del error. En este caso, bueno, nos dio lo mismo, ya si quieren poner aquí que imprima los resultados.
pueden poner, no sé, pendiente igual a pendiente. Llame también pendiente a la variable. Intercepto igual a intercepto. Esto para que me dé los de este método, porque en el método anterior le llamé B y le llamé M. Pendiente menos 22.820, intercepto 21.6230. Y bueno, este es otro método que pueden implementar directamente utilizando estos valores. Bueno, les comparto el cuaderno también para que lo puedan utilizar. Si les dejo el video grabado, se los pongo también en los comentarios.